lo digo bien, calagurritano. Calagurritano, ¿no? Está bien dicho. A ver, son las 10:32, las 9:32 en Canarias. Y continuamos en Autorreverse y además continuamos con una entrevista que tenía ganas, no de ahora, no de los últimos meses, de los últimos años, y me atrevería a decir que de los últimos 10 años, más o menos, porque hace casi 10 años coincidimos, nos cruzamos en otra radio, en otro medio, y le comenté a un compañero, oye, pues es interesante este señor, es bastante interesante. Bueno, pues nada, han tenido que pasar 10 años para que se deje caer en este caso, por Radio 4G, por Autorreverse, y charlar con nosotros. Nacho Guerrero, bienvenido, un placer. Un placer, estoy muy contento. No recordaba yo esto de hace 10 hace años. Un montón. El tiempo pasa, digo, joder, como eches un poco más atrás, vas a decir siglos. Yo no tenía ni barba, o sea, ni me salía la barba, no tuviese barba. ¿Qué tal estás? Estoy muy bien, pues con ganas de preparar el verano, hemos finalizado ahora la primera parte de la 12ª temporada de La que se avecina. He parado también con mi función Juguetes Rotos hasta otoño, con lo cual ahora me toca un verano. Tengo algo de trabajo, pero bueno, más relajado y con la posibilidad también de hacer otras cosas. Mira, a eso iba yo, ¿no? Porque vamos a hablar de La que se avecina, por supuesto, de Juguetes Rotos, por supuesto, también del bullying, que es un tema que yo creo además que quiero analizar contigo en profundidad, un tema muy serio y del que hay que hablar bastante más, pero quiero hablar del futuro, de otras cosas que tienes en mente, porque tengo muchísimas cosas y es que digo, pues te preguntaba por Coque, no sé. Tengo 48 años y no me llega la vida ya para hacer cosas. Tengo que hacer mucho. Pues mira, termino con Juguetes Rotos, imagino que a finales de este año el que viene. Está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien, nominados a los premios Max tanto mi compañero Quique como yo, que luego no nos lo dieron, que se lo dieron a otro actor, Albert Salazar, por una función que además está muy bien. A ver si viene a Madrid y tenemos la suerte de verla. Estoy coproduciendo con Octubre Producciones, Come y Calla y Barco Pirata una función que se estrena en Vitoria, con Canco Rodríguez y Ana Morgade. Qué bueno. Conductas Alteradas. Y se estrena en Vitoria el día 6 de agosto, en las fiestas de Vitoria. Yo continúo con Juguetes Rotos en Madrid, retomo La que se avecina y a la vez ya preparando 2 próximos proyectos teatrales para el año próximo. Oye, ¿y cine? ¡Ay! Esa palabra. Pues es que el cine realmente, yo en un año he rodado 5 cortos. Lo que pasa es que parece que les cuesta llamarme para un largo, no lo sé. No termino de entenderlo, además que... ¿Sabes qué pasa? Que hay algunos directores de casting, que no todos, Yo estaré muy agradecido a Elena Arnao, que es de una directora de casting espectacular, que confiar en mí para Aquí no hay quien viva cuando me había visto en un drama en el teatro. Eso es tener visión. Pero ahora hay directores de casting que no se molestan en nada, simplemente van, como te vende comedia, y dicen, bueno, que haga comedia y ya está. Entonces no ven más allá y en muchos casos los castings se preparan muy mal y se hacen muy mal. Yo, como no he necesitado afortunadamente nunca a nadie, simplemente trabajar, y cuando me han visto trabajar es cuando me han llamado, pues yo voy a hacer lo que sé hacer, que es trabajar. Y ya está. Y con el trabajo se llega a todos los lados. O sea que eso de padrino o madrina... No he tenido la fortuna de haber tenido nunca un padrino en esta profesión. Siempre lo he hecho todo. Luego, lógicamente, hay mucha gente que ha confiado en mí. Elena Arnau confió en mí. Gina Pichirili ha confiado en mí cuando me dirigió en Bent. Mucha gente. En Miguel Gancedo cuando me llamaron para Milagro en Casa de los López. Mucha gente ha confiado en mí. Pero sí que es verdad que me han llamado cuando me han visto trabajar. Entonces el trabajo sale de uno mismo. No se crea de la nada, te lo tienes que hacer tú. Yo no he esperado nunca que me llamen para trabajar. Bueno, has buscado tu oportunidad, que yo creo que es lo que debería hacer todo el mundo. Bueno, ¿no? Es que si no, a mí no me gusta estar en casa mano sobre mano, entonces tengo que hacer las cosas yo, como a muchísimo, la mayoría de los actores son así también. Fíjate, todo lo contrario a lo que le pasa siempre le ha pasado a Coque. Aunque ha evolucionado mucho el personaje, ha evolucionado mucho. Bueno, ahora es rico, ahora tiene una herencia, ahora él puede hacer negocios, de hecho es un negocio, y entonces sí le ha cambiado bastante la vida. Qué curioso, es como la vida misma, ¿no? Cuando tienes dinero ya se te empieza a valorar de otra forma, ¿no? Sí, es verdad, te miran de una forma... Te miran de una forma muy diferente. Muy diferente. Yo además te quería... vamos a hablar de Juguetes Rotos porque es un tema también muy duro, en el que se habla, se trata de la transexualidad, del franquismo, de una obra magistral de Carolina Román. Pero antes de nada, aquí no hay quien viva, porque ahí arranca todo. O sea, hay un proceso, era José María... Digamos que en televisión yo cuando entré en Aquí no hay quien viva, que fue en el año 2006...
pues llevaba muchísimos años ya en la profesión, lo que pasa que con muchos altibajos, lógicamente, y siempre dedicándome a otras cosas porque la profesión no me daba de comer. Realmente cambia mi vida en 2004 cuando yo encuentro un texto de teatro, Bent, de Martin Sherman, y compro los derechos de esa función y empiezo... Y la empezamos a representar con Luis Callejo, Daniel Freire, Juan Guillem y otros actores, dirigida por Gina Pichil. Esa función estuvo mucho tiempo en Madrid, tuvimos muchos premios y vino mucha gente de la profesión a verla. Entre ellas Elena Arnao, que era la directora de casting de Aquí no hay quien viva y ahora de La que se avecina. Entonces me vio y pensó en mí para un... Fíjate qué curioso, Ben, que era un drama, pensó en mí para un personaje cómico, ¿no? Y me dio ese José María de Aquí no hay quien viva, que en principio yo iba para un capítulo y me quedé toda la temporada, me quedé 13. Porque, bueno, a Laura Caballero y a Alberto Caballero, los creadores de la serie, les gustó mi trabajo y fue así como empezó la relación. Y luego el con proceso, ellos. Y luego cambio, ¿no? me llamaron para La que se avecina y llevo pues desde el capítulo 1 hasta ahora, pues han pasado ya pues 12 años casi. Es que parece sencillo. Claro, son 12 años y en 12 años tienes que las tramas tienen que variar, romperte la cabeza Sí, para sí, que sí. cada personaje... Sí. Parece fácil, no, 12 años es lo mismo. No, no es lo mismo, porque si fuera lo mismo hubiera durado 2-3 años. No es lo mismo porque además tenemos el respaldo del público. La gente dice, sí, es que la audiencia ha bajado. Todos los programas han bajado la audiencia porque la televisión ha bajado muchísimo su consumo, bueno, a beneficio de otras plataformas, ¿no? Entonces, lógicamente, la audiencia de la televisión no es lo de antes. Aquí no hay quien viva. Podían verlo en una sola noche 8 o 10 millones de personas. Ya, eso ahora es impensable. Y claro, y La que se avecina 3. Entonces ese es el... Bueno, la gente se ha ido a otras plataformas y lo ve en otras plataformas. De todas formas, La que se avecina siempre ha tenido una presencia brutal porque se emite constantemente en FDF y eso hace que nosotros estemos presentes todos los días del año en los hogares de España, ¿no? Y es que algo parecido ocurrió también casi a la par, ¿no? Con Aquí no hay quien viva, que también se emitía en Neox. En Neox me parece que era... Sí, pero eso fue creo que fue después. Claro, ¿no? fue después y sí, luego fue después. se llegan, no sé si incluso a solapar. Y la verdad es que son 12 años, han pasado por ahí grandes nombres propios de la actuación española. Háblame de los compañeros. Yo solo tengo maravilla y tengo la suerte de haber trabajado con muchos compañeros Que han pasado un montón por con ahí los que yo actores. no me imaginaba que pudiera trabajar, como Verónica Forqué, que estuvo en algunos capítulos de La que se avecina y yo jamás hubiera pensado. Verónica Forqué, mira, el otro día hablábamos con Fernando Colomo de ese Goya que Sí, gana. fíjate, por La vida alegre ganó Sí, el primer Goya, ¿no? sí, de sí. Verónica Forqué, que además esa misma noche ganó 2. Ella ganó la misma noche mejor actriz secundaria. Y claro, pues yo qué sé, con José Mayuste. Hablo de los personajes no fijos, de los que han pasado por ahí. Ha pasado muchísima gente, muchísimos compañeros de profesión. Y por La que se desgracia, avecina. personajes que ya no están con Y nosotros. luego han fallecido, como Maribel Bilbao, Emma Penella, y bueno, pues claro, eran mayores y de repente fallecen, ya no están. Y la serie continúa, ¿no? ¿Os han dicho en algún momento, esto se va a acabar o esto tiene Desde el fecha capítulo de 1, caducidad? siempre estos haters que están por la mierda de las redes, que se creen dioses, dicen, esto le queda poco tiempo. Pues mira, ¿Tú sueles leer una redes mano sociales, por ahí? lo ¿Sí? leo y la verdad que me gustaría tenerlos delante, porque como realmente se esconden bajo seudónimo tal, no sabes realmente quiénes son. Entonces, joder, una buena colleja a tiempo y alguno ya se merece, ¿eh? Ya se merece. Porque claro, es muy fácil, ¿no? Hablar, opinar cuando te pones un seudónimo. Sí, una es muy fotito fácil ahí y es de una forma avatar. muy cobarde de opinar, porque seguramente ese señor pues estará en su casa sin hacer nada, rascándose las pelotas y criticando el trabajo ajeno. Pues así también lo sabría hacer yo. Entonces, esta gente que critica tanto, a mí me encantaría que este país, todo el que critica tanto, se pusiera a trabajar y a producir. A producir cosas, a crear. Seríamos primera potencia. Porque producir. Producir quiere decir no solo producir cine. No solo cine, ni producir teatro, ni... lo que a él le guste. Producir zapatillas, producir un periódico, sillas, un periódico. un Exacto, boli, lo que sea, sí, sí. hacer de esa rabia contenida, de esa envidia hacia los demás, hacer algo productivo para él mismo. ¿España es un país de envidiosos o no? Siempre nos ha caracterizado eso, ¿eh? Sí. Yo creo que siempre ¿Envidiosos no- y cotillas o Bueno, cotillas menos? cotillas todo el mundo. Cotillas yo creo a nivel Cotillas mundial. todo el mundo, pero sí que nos un poco envidiosos sí que somos, ¿eh? Sí. Tenemos muchísimas cosas buenas, lógicamente, porque hay cosas aquí que son maravilla, pero oye, también tenemos que destacar las que no nos ayudan como a avanzar como país, que creo que la envidia es una de ellas. ¿También te mojas con la política? A la hora que te preguntan de... Sí, además sigo a todos los líderes de los partidos y me interesa muchísimo la política.
Y ahora mismo este momento que estamos viviendo, ¿qué Este te momento que parece? estamos viviendo desde hace ya años, estamos viviendo un momento totalmente lamentable porque además ellos son impunes, entonces no puedes hacer nada porque ellos mismos se hacen las leyes para protegerse a ellos mismos, con lo cual el ciudadano yo creo que en muchas ocasiones solo le interesamos para ir a acudir a las urnas y muy poco más, porque realmente creo que nos tienen poco en mente, ¿no? Pero el otro día hablaba que quizás los votos no se dan cuenta los políticos que son prestados. Los votos, nosotros le prestamos el voto y luego se lo podemos quitar. Ellos se piensan que no, que directamente se lo regalamos. No, no, no hay regalo en ningún momento. ¿No? Y que parece que somos súbditos, ¿no? Y no lo somos. En todo caso, al revés, que estás cobrando un sueldo público, que te lo pago yo, tú y todo sale de nuestros impuestos, ¿no? Precisamente, Creo hablando... que falta un poco de humildad en la Sí, política. Un poco de humildad y un poco de falta de intelectualidad. a eso iba. Y cultura. La apuesta por la cultura. Sí, por la cultura y por todo. Por todo. Un país sin cultura está abocado completamente al fracaso. Porque muchas veces dicen, no se apuesta por la cultura. Yo creo que España no es un país sin culto, es un país que, No, no, donde gusta mucho la ojo, cultura. muchísimo. Y cuando vas a los teatros, se llenan los teatros. Y cuando vas a un concierto, todo está lleno. Y los musicales en Madrid, bombazo que han tenido y el auge, porque la gente quiere verlo. Pero no sé, hay como una cosa que a mí me resulta extraña, que no llegamos al nivel que llegan otros países europeos como Holanda, Suecia, Francia, ¿no? Donde la cultura ¿Y por qué? forma parte, no lo sé, porque quizá los informativos le dan mucha prioridad al deporte en detrimento de la cultura. Por ejemplo, hay muy pocas noticias de cultura en los informativos, en general, ¿eh? Juguetes rotos. Háblame de esta obra. A mí me han hablado maravillas. No he podido todavía ir a veros. Tienes que volver. Quiero ir porque me han hablado maravillas, porque es muy dura, porque se te saltan las lágrimas, porque te dan ganas de abrazar a los protagonistas, porque te dan ganas de... Uy, te han dicho muchas cosas bonitas. Sí, Qué bien, qué bien. Cuéntame. Bueno, Juguetes Rotos nace por iniciativa propia, por dar el salto al drama de donde yo venía y encargué la función a Carolina Román. Entonces yo quería hablar del bullying, aprovechando que yo había hecho un libro contra el bullying. Quería hablar del bullying, esto iba a ser en principio un monólogo. Con Sara Brun, ¿no? Con Sara Brun es el libro. El sí. libro. Y el texto, la función de teatro, la dramaturgia es de Carolina Román y la dirección también. Entonces yo quería hablar de una persona adulta cuya infancia, o sea, cuya adultez, digamos, sigue marcada todavía por esa marginación que sufrió de niño, ¿no? O de joven. Bueno, aquello iba siguiendo su curso hasta que aparece Quique Guaza en uno de los ensayos por Carolina. Dice, oye, te voy a traer a Quique Guaza, actor, para que a ver cómo vamos pergeñando este monólogo y tal. Joder, y la comunión con Quique fue perfecta. Tanto es así que dormí. Me fui a casa, dormimos, al día siguiente llamo a Carolina y digo, creo que Quique esto debe dejar de ser un monólogo para pasar a ser una función y que hay que introducir a Quique como compañero de reparto. Así fue. Entonces dice, tengo que empezar de cero. Nos fuimos de vacaciones y a la vuelta de vacaciones ella trajo el texto de Juguetes Rotos que yo cuando lo leí, que lo leí en nada, ostras, se te ponen los pelos de punta. Digo, esto es una gozada, una maravilla. Y realmente nosotros no éramos conscientes de lo que estábamos ensayando hasta que estrenamos. Y vimos la reacción del público y vimos como el cartel de no hay localidades allí donde hemos ido. En el Español agotamos las localidades todos los días. Y ha sido muy, muy bonito. Ahora la nominación a los premios MAX, que son los premios más importantes de teatro de este país. Entonces, bueno, ha sido muy, muy bonito y continúa siendo porque no hemos terminado todavía. Entonces, para mí ha sido otro salto más en mi carrera muy importante. Es una forma de educar viendo y disfrutando de la cultura, ¿no? Bueno, y que todo el mundo que ha venido de cualquier rango de edad y de cualquier estamento social se ha quedado pegado a la butaca y empatiza muy bien con esas dos personas que hay ahí. Dorin y Mario Sí, señor. se conocen los Se dos conocen. en Barcelona, ¿no? Sí. Y No hagas spoiler. no voy a hacer mucho spoiler, ¿no? Recomendamos a la gente sobre todo que se acerque a disfrutar de esta pedazo de obra, pero decíamos la transexualidad, ahora que se habla tanto, mira, hablabas de políticos, muchos que lo tienen en cuenta de otra manera, por desgracia, no como se tiene que tener, y abordáis y os sumergís en un tema muy duro y además en una etapa, la etapa quizás más oscura de... Sí. Bueno, quizás no, la etapa más oscura de nuestra época reciente. Sí, me parecía necesario contar lo que siente un chaval en una época que no es esta, que hay mucha represión,
qué sentiría ese chaval, ¿no? Porque la vida de vamos a ver a Mario en la función, es un flashback. Entonces vamos a pasar por todas las etapas de la vida de Mario, desde niño hasta su etapa más adulta, y cómo es ese niño. Y a Carolina, la directora, le interesaba mucho mostrar esa soledad de Mario, esa soledad de ese niño que ha crecido en una familia en el campo, en una ciudad pequeña, en un pueblo pequeño, queriendo ser algo que no es, que ha nacido en un cuerpo equivocado y está en un lugar que no es. Y eso teníamos que mostrarlo con la soledad, ¿no? Como cuando está solo Mario, ¿en qué piensa? ¿Con quién juega? ¿Cómo juega, no? Muy duro, pero ya os digo que os lo recomendamos. Y hablamos del bullying, hablamos de la actualidad. ¿Tú crees que esto directamente, hablamos antes del libro, cómo surge la idea? ¿Tú querías escribir, al igual que la obra, ese libro hace muchísimos años, ¿no? Bueno, en mente? Eso fue de la forma más casual. Lo del bullying fue de una forma muy casual, porque yo estaba en la presentación de un libro de Sara Brun, que es la coautora de Yo también sufrí bullying. Y allí se habló, después de la presentación, del bullying, que yo conté que había tenido un episodio de bullying en un año, en un curso de mi vida, y lo que me costó ese curso y lo que me hicieron sufrir, y que eso fue lo que despertó mis ansias de dedicarme a lo que realmente quería, ¿no? Que era ser actor. Yo no tenía ninguna intención de ser delineante, yo me metí allí pues porque había que hacerlo y porque... Y les pareció muy interesante a las de la editorial Versátil y a Sara. Y digo, oye, ¿por qué no investigamos esto y hacemos un libro con testimonios y intentamos hacer charlas por institutos y tal? Y así fue. O sea, que todo se pergeñó en una noche. Yo no tenía ninguna intención ni de contarlo, porque no lo había contado nunca. Ni de contarlo, ni de hacerlo público, ni nada. Y me pareció luego muy interesante porque creo que nuestros personajes en La que se avecina tienen muchos seguidores jóvenes, y si yo he podido ayudar con ese libro a que alguien se sienta acompañado, ¿no? Y no se sienta solo, pues mira, bienvenido sea. Es un instrumento para ayudar a esos chavales. ¿Y cuál es la sensación de cuando llegas a un instituto, por ejemplo, y te ven los chavales y dicen, bueno, imagínate. Si es Nacho, si es Conque, si está aquí con nosotros. Tú imagínate, bueno, yo a veces cuando iba porque los profesores, cuando te meten normalmente las charlas se hacen en el salón de actos del instituto, y aquello empieza un griterío brutal. ¿Te agobia eso? Lo del griterío, que te paren, que te digan, oye, no me agobia, ¿no? Nacho, me he acostumbrado. ¿Sí? No me agobia, al revés. A mí me gusta que me quieran. Y entonces los chavales nos quieren mucho, y los adultos también, ¿eh? A mí me gusta que me quieran. Y nos dicen muchísimas cosas bonitas. Y nos dan las gracias, sobre todo, por la serie, ¿no? Es decir, cuántos momentos de felicidad, de que llegas hecho polvo a casa por X motivo y estás ahí acompañándonos y haciendo reír. Eso es muy, muy gratificante para cualquier actor. ¿Qué es lo más sorprendente que te ha ocurrido, a lo mejor, de un fan que te haya parado? Mira, fue una cosa muy curiosa que me pasó en un pueblo de Almería, en Berja. Me hice una foto con una familia y vino el padre de familia y me regaló un billete de lotería que luego fue premiado con 120 euros, sí. Y siempre, y nunca, claro, digo, por favor, si veis a este hombre, darle las gracias. Imagínate que te toca 5 millones de euros. Imagínate, me hizo mucha ilusión. Y bueno, y otras cosas, o chavales que van en el coche por la calle y te pitan y se ponen la mano al corazón y te dicen te quiero. Eso, vamos, eso es muy gratificante, mucho, mucho. Mola mucho, además se te nota credibilidad en la mirada, porque quizás hay artistas que se les sube, pero mucho, da igual el tiempo, el periodo que hayan pasado. Bueno, 20, cuando 30, 40, todo lo que un año, sube tiende a bajar. Y esto a muchos se les olvida, ¿no? Eso se olvida, sí. Yo he visto hostiazos increíbles. O sea, que es mejor mantenerse en el lugar que tienes que estar y saber que esto, además, es algo pasajero que ocurre en tu profesión, que en mi caso yo me siento un privilegiado porque a no todos les ocurre estar en una serie trabajando, estar en teatro trabajando, tener el lugar que tengo. Hay muy pocos actores que lo están disfrutando y yo lo estoy disfrutando. Entonces, me siento muy agradecido por todo lo que tengo. Es que esto es complicado, ¿no? Porque en media hora me he encontrado tantas cosas buenas de ti, tantas cosas que tienes en la cabeza, tantas cosas que quieres llevar a cabo, tantas cosas que quieres producir, como... Sí, como quiero hacer muchísimas cosas. Que es complicado, ¿no? Pero sobre todo lo que me decían es que la profesión te quiere mucho. La gente que está a tu alrededor te termina amando, me han dicho literalmente. Por algo será. Bueno, ojalá. Ojalá. Bueno, eres un ser querible. Y si de verdad he hecho yo qué sé, también tienes discusiones y son necesarias también. Es que si no hay una discusión... Pero a mí intento hacer la vida fácil a la gente
y porque a mí me gusta que me hagan la vida fácil, ¿no? Porque Entonces, en esta profesión los compañeros, ¿tú crees que hay compañerismo en general, no solo en la que se avecina? Yo te puedo contar de lo que yo he vivido y de lo que hemos vivido en la que se avecina, joder, después de 12 años, algunos han entrado más tarde, pero el grueso de los que llevamos desde el capítulo 1, José Luis Gil, Pablo Chapela, Eva y Santa, Natalí, Jordi Sánchez, hay un núcleo que nos respetamos y nos queremos mucho. También luego los que han venido después, ¿no? Y hay personas a las que nunca olvidarás. Yo, por ejemplo, decir que he trabajado con Jordi Sánchez y con José Luis Gil, para mí, yo lo llevo, vamos, eso ya me lo quedo yo para mí. Y luego te da la oportunidad de hacer, pues por ejemplo, Juguetes Rotos, ¿no? Que tampoco lo voy a olvidar, porque también te da como otro... A mí me ha dado otra vuelta a mi carrera. Y de eso salen otras cosas. Y no te puedo contar lo que estoy preparando, pero tiene una pinta tan estupenda. Ya te lo contaré. ¿Qué te gustaría hacer? No lo que estés preparando, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer? No sé. A mí me gustaría realmente trabajar en cine, en una buena película, aunque tuviera una frase. Me gustaría que el mundo del cine abriera puertas a gente que no se las abre nunca. Como yo, hay muchísimos casos. La inmensa mayoría de los actores de este país no trabajan en cine. Entonces a mí me gusta... no lo sé. Eso habría que preguntarlo por ahí. ¿Siempre son los mismos los que aparecen? Sí, normalmente sí. Normalmente sí. Entonces es difícil, es muy complicado. ¿Y por el tema seguidores en Instagram o cosas de esas? Eso me parece una absurdez. Sí. Eso no se sostiene. No creo que sea por eso. No Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. Claro, entonces tendríamos que dedicarnos a otra cosa y dejaría de llamarse cine o televisión o teatro y se debería llamar de otra manera. Mira, qué pena, el otro día estuvo por aquí, pues hemos quedado que iba a volver. O sea, pues cuando venga Colomo se lo decimos. Si queréis, os juntamos a los dos. Pues yo era bueno, hace mucho que no veo un cine de Colomo, pero yo en los 80 veía mucho cine de Colomo. Pues tiene ahora en cartel antes de la vida quema. Alegre, sí, La Vida Alegre. Peliculón. Un peliculón que además muy actual para esa época, una comedia que te reías muchísimo con Resines, Verónica Forqué, Maciel, Ana Obregón, es que era un reparto. Creo que tenía otra con Carmen Mora, Ana Belén Seinfeld, sí. No mires con quién. Sí. Es que Colomo hizo mucho en los 80, entonces, claro, a mí me marcó mucho ese cine porque yo era adolescente y me quería dedicar a esto. ¿Director referencia que tienes aquí español? A mí me gusta mucho, hay varios, pero me gusta mucho Sorogoyen, creo que los últimos trabajos de... Oye, ¿no me estará sonando el móvil? No. Pues el tuyo. Espera un momento, que lo quito ahora mismo. Ya está. Sorogoyen me encanta y me gusta muchísimo de siempre, Ales de la Iglesia, y otros directores también me parecen muy, muy importantes. He trabajado ahora con un director en un corto, Cariño, que hemos recibido un montón de premios, Ángel Gómez, que creo que ese chico va a llegar muy lejos. Espero que llegue muy lejos. Y pasa lo mismo porque hablabas del cine con actores, ¿no? Con directores también, directores que tienen mucho talento y a lo mejor no les dejan llegar a esa dirección. Bueno, esa hay directores que han hecho 3 películas y ya nunca más, ¿no? Y no sé, ¿sabes qué me da un poco la sensación? Lo digo sin ningún tipo de acritud. Creo que estamos poniendo alfombras rojas al último que llega. Se le pone una gran alfombra roja al último que llega y esa alfombra roja enseguida tal y fuera, y se le pone otra al último que llega. Y esa es la sensación que le da. Fíjate que me voy a quedar con ese titular, que la memoria en España es corta. Pero yo diría que no solo en España, a nivel mundial, hablando de cultura. Se nos ha acabado el tiempo. Hemos estado ya media hora charlando. Qué maravilla. Nacho. A mí se me ha hecho muy corto. Se suele decir, mira, siempre me despido con una frase, pues contigo, además hablando de la producción, de producir, hay una que dice algo así como que el ganador jamás se rinde y el que se rinde jamás gana. O sea, gana siempre, sigue trabajando, sigue siendo igual. Muchas gracias. Y sobre todo esta es tu casa. Gracias. Cuando quieras, aquí te esperamos. Gracias.